Han sido recurrentes a partir de hace 2 o 3 meses las expresiones en algunos lugares de la República en donde personal sanitario se da por engañado diciendo que se le contrató para la emergencia de la pandemia y que a la hora de la hora no se les reconocieron las plazas, ni se les mantuvo en el empleo y se les despidió. ¿Qué de esto puede cargar el Instituto Mexicano del Seguro Social? Zoé Robledo, muchas gracias de nueva cuenta. Es la tercera y aquí la dejamos. Muchas gracias, Carlos. Sí, nosotros hemos estado muy pendientes de este tipo de manifestaciones. Generalmente son de gobiernos estatales y hacia otras instituciones, no al Seguro Social. Nosotros también ocupamos y contratamos a un número importante de plazas temporales. Muchas de ellas siguen vigentes al día de hoy porque seguimos teniendo… Recuérdanos como cuántas, 20 y tantas mil. Fueron cerca de 25,000. Y aquí es bien importante señalar algo. No todos las personas que se contrataron de manera temporal eran necesariamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Es todo un equipo que se conoce como paramédico, que tiene que ver con camilleros, trabajo social, higiene y limpieza, en fin, son cerca de 11 categorías. Nosotros lo que hicimos… El laboratorio. También, claro, personal de laboratorio, técnicos radiólogos, incluso hasta de conservación. Nosotros lo que hicimos es que para cada persona que se contrataba se le planteó tener un bono de un sobresueldo del 20% de su salario y además algo que se conoce como notas de mérito. Las notas de mérito son mecanismos de compensación económica para una persona que estaba trabajando quizás en un servicio no de cuidados intensivos y entraba ese servicio dentro de su hospital, o que cambiaba de turno. Tenemos 5 turnos, el matutino, el vespertino, el nocturno A, B y la jornada acumulada. A veces se cambiaban esas personas de turno, o incluso de hospital, y en algunos casos incluso de estado del país. Entonces, son diferentes modelos. Y sí, nosotros estamos construyendo diferentes formas de buscar que este personal temporal, a partir de sus competencias y capacidades, pueda irse integrando al seguro social. Partiendo de un hecho del que se habla poco, tenemos un déficit histórico de especialistas en el país, un déficit histórico en personal sanitario y en enfermería también. Entonces, muchos de ellos van a poder incorporarse para completar plantillas ahí en donde el IMSS previo a la pandemia tenía alguna situación de una plantilla que no estaba completa, sobre todo en algunos turnos de atención. No es lo mismo muchas veces la plantilla de un hospital por la mañana que por la noche. Y son ese tipo de cosas que se están revisando caso por caso, porque al final de cuentas es un personal que entró a la pandemia. El personal, por ejemplo, de residentes, pues buscar que ellos continúen con su formación y luego puedan incorporarse al Seguro Social, si así lo desean. Entonces, esperamos que eso es algo que se está construyendo permanentemente. ¿Pero qué con los reclamos de que el Seguro Social ha traicionado el compromiso de darles plaza? Es que nosotros no hemos tenido esos reclamos hasta el momento. En los casos en donde hay alguna situación, buscamos atenderla de inmediato. Y lo digo porque seguimos contratando este personal todavía, porque la pandemia para nosotros no ha concluido. Seguimos teniendo cerca de 10,000 camas de atención COVID y mucha gente sigue contratada o se le está buscando algún mecanismo para que pueda continuar. Bueno, yo creo que queda suficientemente explicado. En algunos casos son, digamos, contrataciones por parte de las secretarías de salud estatales o de alguna institución, no necesariamente el Seguro Social, que dicen que prometió plazas y no cumple, pero sí entiendo que tiene que haber un proceso, no solo recursos, tiene que haber un proceso de selección por calidad en el desempeño del trabajo, etcétera, etcétera, para que adquieran ese rango laboral, ¿no? De contrato. Es correcto. Ahora,
hay un caso a propósito de la pandemia que a mí me llama mucho la atención. La que parece ser, así creo entender, la resistencia de la mayoría de la población chiapaneca por vacunarse. ¿Qué es lo que tú sabes, Zoe Robledo? Bueno, hace ya un par de meses, en julio, cuando se hizo un corte, una evaluación sobre cómo iba la vacunación en cada estado, había una situación en Chiapas que preocupó porque en ese momento, mientras el país estaba en 40% de la vacunación, Chiapas aparecía con 17%. Y sin duda había ya alguna suerte de aceptación de que la población en Chiapas no se quería vacunar. A partir de eso, el presidente López Obrador me instruyó a acudir, trabajar con el gobierno del estado, con el gobernador Rutilio Escandón y con todas las otras instituciones para hacer un plan de refuerzo. Cuando estaba esa situación, llevaba el estado cerca de 660,000 personas vacunadas de las 3.6 millones que se tenían que vacunar mayores de 18 años. Hoy estamos ya cerca a los 2 millones de personas vacunadas, a partir de dos criterios que eran fundamentales atender en el estado. Primero, Chiapas es uno de los estados que tiene la población más dispersa. Es decir, Chiapas no concentra mucha población en sus ciudades más grandes. La capital, Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad más grande del estado, concentra apenas al 9% de la población de todo el estado. Y si sumamos a las otras ciudades, San Cristóbal, Tapachula, Palenque, tampoco se suma mucho. La población está en las cerca de 19,000 localidades y 14,000 de ellas que tienen menos de 250 habitantes. Entonces el reto era llegar hasta allá, llegar más lejos, pues para estar más cerca de la gente. Y también ahí donde hubiera alguna situación de dudas o de más información, se han hecho procesos en donde se acude primero, se hacen acuerdos comunitarios y a partir del acuerdo comunitario se regresa para la aplicación de la vacuna. Eso es lo que hoy ya nos tiene en cerca del 49% de la población vacunada y pues con apenas unas semanas de aquí al último día de octubre, pues para vacunar al mayor número de la población chiapaneca. Ahora, en esto de las vacunas, Zoe Robledo, sabemos de los casos en que ha tenido que ser el Poder Judicial quien ha ordenado que se vacune a menores de 17 años con morbilidades. ¿Cuántos de esos casos ha tenido que acatar el Seguro Social en que un tribunal dice vacúnese a tales niños de los 260 casi que fueron amparados? En realidad los amparos no son contra una institución, sino se han amparado y en algunos casos los jueces les han dado la suspensión definitiva al Plan Nacional de Vacunación. Y en todos los casos... Entiendo esto, pero ¿cuántos les ha tocado al Seguro Social cumplir la orden del juez de que se vacune al menor? No tengo el dato porque en realidad lo que ocurre es que cualquier institución... Claro, van a los centros de vacunación que sí, hay en todos lados que se han puesto, ¿no? Y dispuestos. Es correcto, o sea, las personas que han tenido este amparo y que se le han aplicado la vacuna, pues van a donde tengan más cerca o donde mejor les convenga. Ahora, ya se está trabajando un programa de vacunación de menores con comorbilidades. Esto no es sencillo porque tenemos que juntar todas las bases. Hemos hablado siempre de un sistema que estaba muy fragmentado, también en la información. Se tienen que juntar las bases para hacer este cálculo y saber cuántos menores de edad tienen, ya sea diabetes, obesidad, alguna enfermedad que es de inmunodepresión, es decir, su sistema inmunológico está deprimido, está comprometido y que se tiene que buscar la vacunación. Esto suma cerca de 1 millón de personas, es el cálculo. Es el cálculo, alrededor de 1 millón de quien habló una persona, lo digo con todo mi respeto al Seguro Social y a ti, Zoe, pero el doctor Hugo López-Gatell ha dado tumbos a propósito de este asunto
y ha negado inclusive la conveniencia de que niños mayores de 2 años sean vacunados, cuando empieza ya a ser práctica. Pues, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, inclusive están yendo de Nuevo León a los límites con la frontera para aceptar la donación de vacunas que regala Texas, por ejemplo, para menores. Y bueno, en Cuba ya anunciaron que van a vacunar a niños de 2 años en adelante. ¿Por qué tanta resistencia aquí? Yo, permíteme, te pido que me contestes y que no pienses que te meto en un conflicto con este señor que dice que no se deben, la palabra la dijo López-Gatell, desviar vacunas a niños que le pueden salvar vida a un lagartón o una señora mayor. Me parece una declaración demencial. ¿Tú qué piensas de esto de la vacunación a partir ya no de los 12 años en adelante, sino de los 2? Bueno, yo creo que hay que partir de un hecho. El plan de vacunación de COVID no es algo que concluya en octubre y que nos vamos a despedir de la vacuna, va a continuar. Y ahí van a seguir entrando otros grupos de población. Tenemos que empezar a pensar del personal de salud, por ejemplo, que se empezó a vacunar desde diciembre, saber si se va a requerir un refuerzo en ellos en el diciembre de este año. La vacuna va a ser un proceso ya permanente. Y claro, llegó para quedarse el virus y entonces tiene que determinarse científicamente con qué periodicidad debe ser vacunada la población. Así es, entonces, en esa lógica, pues una vez que se concluya con el propósito de vacunar sobre todo adultos mayores, que son quienes se ponen más graves en caso de contagio, seguirán entrando los otros grupos de edad. Así ha sido desde el principio. Empezamos con adultos mayores de 60 años, luego de 50, 40, hasta que llegamos a los de 18 en adelante, y después vendrán los que tienen un grupo de edad menor. En este momento, con un enfoque a aquellos menores de 17 años o de 17 para abajo que presentan alguna comorbilidad y que además los padres están en acuerdo de que sean vacunados. Muchas gracias, Zoé Robledo, director general del IMSS. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.